Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Hoy es martes Santo y estamos aquí, la Tertulia Ciudadana que no coge vacaciones para estar con todos ustedes. Hemos preparado dos temas muy interesantes que esperamos sean de su agrado. Recuerdo que estamos en directo riguroso desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y voy a presentar a los queridos tertulianos a los cuales doblemente agradezco su presencia, dado que son fechas para estar más con la familia y en casa o de viaje, ¿no? Porque este país suele utilizar las vacaciones, los días de asueto para irse de viaje y, por cierto, la costa está francamente abarrotada a pesar de esa presunción de posible lluvia. Don Manuel Tabas, buenos días y bienvenido. Buenos días. Yo sabes que no soy dado a mandar saludos, pero hoy sí quiero hacer un pequeño panegírico de una mujer española, demócrata y progresista para más ella, que se llama Rosa Porras. Y quiero resaltar la maravillosa entrevista que le hiciste en esta casa, donde, como suele decirse, se abrió en canal. Una mujer que fue condenada antes de juicio por algunas personas, y una mujer que era inocente y así lo ha ratificado la justicia, que los que estamos a su lado sabemos lo mal que lo ha pasado, porque incluso queriéndola, algunas veces hemos dudado, porque claro, lo que se le pedía no era moco de pavo. Entonces, a quien no haya visto la entrevista se la aconsejo, y a quien la haya visto es bueno que la revise otra vez porque no tiene ningún desperdicio. El título de la entrevista es Rosa Porras, se confiesa. Doña Rosa Porras. Fue excelente y a ti te doy las gracias porque sabes que te quiero. Como está hablando de esto, pues permíteme que entre en el detalle. Han vuelto a publicar una noticia que no ha sido una rectificación, si no es una equivocación, es una noticia de mala fe. Y eso es mucho peor, porque en la noticia insisten en el deterioro cognitivo de la tía, pero como estuvieron presentes todo el tiempo en el juicio, debieron oír a la neuróloga Julia Mamonde que la tía no tenía ni Alzheimer ni deterioro cognitivo, ni demencia. Lo dijo también Marlucena, y en el banco dijeron que la tía hacía ella sus propias cuentas. Por tanto, creo que es de mala fe y eso sí que deberían corregirlo. Ellos verás. Y luego han hablado también, se equivocó el abogado contrario, pero yo creo que un buen periodista debiera tener un mínimo de conocimiento cuando va a escribir algo. Me acusaban de un alzamiento de bienes. Alzamiento de bienes es cuando yo tengo en custodia bienes o para guardarlos o para administrarlos. No tenía nada, no puede ser alzamiento de bienes. Entonces han querido igualar la absolución mía con la absolución que tuvo Dani Alves, que fue absuelto por la presunción de inocencia porque no encajaba lo que decía la señora. En mi caso es distinto, no había ningún ilícito que imputarme, no me podían imputar porque no había ningún ilícito. Ya lo he aclarado, creo que han actuado muy mal, no me voy a dirigir más a ellos yo en persona y Dios dirá. Y una cosa sí que me ha gustado, que siguen todas las tertulias de Más Televisión, que les sirve de referente. Gracias, es Julián. Importante, yo creo que uno de los grandes, éxitos, por no decir otra palabra, de un medio de comunicación es ser riguroso y objetivo. Y yo creo que el medio del que tú estás hablando debería rectificar, porque es un honor que te harían a ti y porque además es lo correcto y lo justo. Estuvieron presentes. Dado que no han dicho o no han empleado los términos correctos para esa noticia. Rectificarán, Julián. Doña Carmen Quintanilla, buenos días, triunfando siempre, de avión en avión, por eso muchas veces falla esta tertulia.
Sí, la verdad es que buenos días, queridos tertulianos y querida Rosa. Gracias. Me uno a la felicitación de Manolo, de nuestro tertuliano de Manuel Tabas, y también indiscutiblemente me uno a tu felicidad, ¿no? Porque se ha hecho justicia. Mira el micrófono, por favor. Porque se ha hecho justicia y porque además, si alguien ha visto día tras día cómo venía de Madrid a cuidar a su tía, he sido yo y muchas personas que la rodeaban en aquel momento, con lo cual, bueno, felicidades Rosa, porque gracias, efectivamente Carmen. te lo mereces. Y también, bueno, muchas gracias, Julián, por siempre hacerme un huequecito entre avión y avión y, bueno, representando a nivel internacional a las mujeres rurales y todos mis compromisos internacionales. Y, bueno, como siempre, vengo feliz, porque os puedo asegurar que cuando estoy a gusto, feliz y disfrutando del momento es en esta tertulia y, por lo tanto, muchísimas gracias por Pues gracias darme la por venir, oportunidad. doña Carmen Gracias. Quintanilla. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, buenos días. Pues yo tengo que decir, vi la entrevista que le hiciste a Rosa, casi todas las cosas que hablasteis las desconocía, lógicamente, por completo, tampoco tenía por qué conocerlas, lógicamente, pero las desconocía por completo. Seguramente fui de los últimos en saber de esto, por lo tanto, poco juicio, pero juicio podía tener sobre el tema, porque lo supe ya, pues posiblemente de los últimos, porque es una persona que, como tú ya sabes, estoy muy atareado, soy abuelo, padre, madre, criada y todo, y no me da la vida. Y 800. No me da la vida para más. Letras. Don Eloy No me da la vida Pareja, para más. don Eloy Pareja, buenos días. Hola, buenos días Julián, buenos días compañeros tertulianos y buenos días a todo el público. Yo voy a cambiar de tercio, yo me voy a acordar de los más de 50.000 gazatíes que han muerto en los últimos casi 2 años. Gazatíes, has dicho. Y los pocos cientos de miles que quedan en esa franja, que es una franja y por eso se llama así, pues están como los ratones en una ratonera, para arriba y para abajo, y de vez en cuando a alguien se les ocurre matar a otros cuantos más. La verdad es que es muy lamentable, y muy lamentable que la comunidad internacional no diga nada. Don Julián Gómez, buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Carmen Quintanilla, porque me alegra tenerla aquí, aunque algunas veces le horrorice mi espontaneidad. Es verdad. Y quiero felicitar, por supuesto, a Rosa. Y en lo que me atañe, como responsable en mi época pasada de algún medio de jubilación, tengo que decir bien claro que lo que ha hecho ese medio al que estabais aludiendo no ha sido una rectificación. Claro que no. Ha sido agravar aún más Sí. la herida, y por lo que deberían de rectificar de verdad. Es una pena que un medio de comunicación que se equivoca. para mí gozaba de prestigio cometa esos errores éticos y que no tienen nada que ver con la profesión periodística. Estoy muy contento por el tema de Rosa, porque todos los que la conocemos en la tertulia y que nos consideramos amigos de ella hemos sabido lo que Rosa ha sufrido de alguna manera con todo este trámite del juicio, con la condena previa, antes incluso de que se pronunciasen los jueces. Hemos sido testigos de lo que esta mujer, la condena que ha tenido ya antes de no ser condenada, y por lo tanto también hemos sido testigos de la fuerza, del temperamento, del aguante que ha tenido, porque podía haber actuado de otra manera, aceptando una negociación, pero como ella se consideraba inocente, dijo que no y que debería prevalecer su inocencia, como así ha sido. De todas formas, y ya pasando a otro tema importante, para mí muy Déjame importante. que haga un inciso en tu conversación para indicar que mañana, Dios mediante, estarás de comentarista en la transmisión que de la procesión de Semana Santa hará y más televisión, procesión de Puerto Llano del Cristo de Medinaceli. Julián Gómez será el comentarista con algún que otro invitado de esta retransmisión. Y también decirle a todos ustedes que sigue con su programa que ha empezado en Onda Cero, Mirando por Puerto Llano, con un gran éxito, que luego te diré en las redes sociales, que es donde la hemos medido actualmente. Bueno, me interesa saberlo, por supuesto, al tratarse del primer programa. Pero antes, yo creo que hay un tema que nos preocupa a todos, y es un hombre de Puerto Llano que ha fallecido en un trágico accidente en Nueva York junto a su familia, como es Agustín Escobar,
tengo que indicar que, según lo que he podido conocer, habrá una misa en Puertollano, al margen de otros muchos actos que se van a celebrar por tierra catalana, porque él residía ahí, de ahí era su mujer. Entonces, en Puertollano se va a celebrar, en memoria de Agustín Escobar y familia, una misa el 10 de mayo a las 6 de la tarde en la iglesia de la Virgen de Gracia. Y una pregunta. Quiero que alguien me diga cuáles son los plazos para la construcción del Conservatorio de Música en Puertollano. Tanto el Partido Popular como el PSOE han presentado propuestas en las Cortes de Castilla-La Mancha que se debatieron la pasada semana. Ha habido un rifirrafe, como era de esperar, entre representantes del PSOE local y representantes del PSOE, del PP local, con relación al tema del conservatorio. Y todo se ha saldado con que hay unos plazos para la construcción del conservatorio. Me interesa saber cuándo se va a empezar a construir. Bueno, es una interesante pregunta. Me interesa saber cuándo van a ser que esos esperemos plazos. te respondan, porque lo estás preguntando hasta en las redes sociales. Claro, no se han hecho públicos. Es que se dicen que hay unos plazos, pero no se han hecho públicos, y a mí ese tema me interesa y me preocupa porque es Puerto Bueno, Llano. seguiremos hablando de eso y de más temas de actualidad. Ahora les voy a presentar a todos ustedes el primero de nuestros temas. Se llama El Rey y Revilla. Saben ustedes que Su Majestad Juan Carlos I, el rey emérito, ha denunciado al que fuera presidente de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Quiero preguntar lo siguiente y empiezo por señor Tabas. ¿Cómo se puede interpretar esta denuncia viniendo del que fuera jefe del Estado español? ¿Cómo se puede interpretar si Su Majestad ha ido, en fin, de escándalo en escándalo, mal que nos pese, ¿no? Y afectará en sentido negativo a la ya deteriorada imagen del rey emérito esta denuncia? Adelante. Pues yo me haría la siguiente pregunta. ¿Puede un rey ser juzgado? Y hay tres respuestas. Sí, por los hechos anteriores a su proclamación como rey. Sí, por los hechos posteriores a su abdicación como rey. Pero nunca por los actos o por los hechos cometidos durante su reinado. El rey reina en España, pero no gobierna, y por ello nunca se equivoca, porque sus actos no son suyos, están refrendados. Infalible como el Papa. Sí, están refrendados por la autoridad que corresponda o por el ministro que corresponda. Y entonces, durante ese periodo, su persona es inviolable y sus actos son inmunes. Aunque aquí algunos juristas discrepan en el sentido de que sí, en cuanto a sus actos públicos, pero no en cuanto a su vida privada. Y ponen el ejemplo de que si es demandado por tener un hijo, pues que puede ser juzgado. Pero las únicas noticias que se tienen de dos personas que han asegurado ser hijos suyos, un español y una belga, que lo demandaron en los juzgados, dos juezas, supongo que progresistas y distintas, para más señas, se acogieron al inciso 3 del artículo 56 de la Constitución y no fue juzgado. Desde que abdicó a favor de su hijo, en junio de 2014, el rey es una persona privada. Entonces puede acudir a los tribunales, como pueden denunciarlo y ser llevado a juicio. Privado no significa que sea persona corriente, porque mantiene todavía privilegios, por ejemplo, como el título de rey de forma honorífica, el tratamiento de majestad y también el aforamiento. Pero vamos, el aforamiento en España lo tienen más de 10.000 personas, entre senadores, diputados, miembros del gobierno, incluso el propio presidente y la cúpula del Poder Judicial. La demanda que ha presentado a Miguel Ángel Revilla, que consta de 10 folios, que ni me he leído ni tengo ganas de leerme, pero que naturalmente para esta tertulia he tratado de informarme, consta de los 10 folios, 7 están dedicados a las calumnias e injurias vertidas contra él desde mayo de 2022 hasta enero de 2025. Y los 3 folios restantes es la declaración de lo que le pide, que son 50.000 euros en concepto de daños morales, y también una propuesta para no tener que llegar a juicio. Es que se retracte en los mismos sitios donde le ofendió, lo calumnió, y que se comprometa a no repetirlo en los mismos sitios. Pero
ahora la pelota está en el tejado de Miguel Ángel Revilla, pero si él está tan seguro y segurísimo de que no ha cometido nada y de que lo que ha dicho es cierto, hay una figura jurídica que se llama exceptio veritatis. ¿Lo he dicho bien, Rosa? Sí. Vaya por Dios, me ha salido bien la cosa. Bueno, pues esa figura hace que cualquier persona que sea denunciada por calumnia, por injuria o por cualquier infamia, si demuestra que es cierto lo que dice, es absuelto. Y ya termino. Muy bien, pues damos paso a Julián Gómez. Bueno, pues prácticamente me has pisado todo lo que tenía preparado, pero bueno, recurro Pero estudiadísimo. recurro a otros temas. Bueno, hay que decir que ya llamaron a Revilla hace 4 años para advertirle de que no hiciera lo que estaba haciendo. Revilla es muy hábil y ahora está aprovechando lo que ha pasado para hacer publicidad de su último libro. O sea, eso además está clarísimo, porque él ha dicho que sabe que le ha molestado mucho lo que ha publicado en su libro y por eso lo ha denunciado. No, lo acaba de decir Manuel Tabas. Lo ha denunciado por declaraciones en diversos medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero del 2025. El libro no tiene nada que ver. Por otra parte, se pregunta cómo es que no ha denunciado al CNI, cómo es que no ha denunciado a Bárbara Rey, cómo es que no ha denunciado a Corina. Ojo, a Corina ya la ha denunciado. Sí. Y esto puede continuar de alguna manera. Debe Y de a su retractarse. administrador también, ¿eh? Debe de retractarse de todo lo que ha dicho, como bien ha explicado Manuel Tabas, y no dudo de que lo va a hacer. Lo que sí tengo claro es que el rey no se va a presentar al acto de conciliación. O sea, el rey mandará a su abogado, porque atendiendo a tus preguntas, cómo se puede interpretar esta denuncia viniendo del que fuera jefe de Estado, está claro que es que el jefe de Estado está harto de que de forma explícita, sin presuntos. El otro día cuando hablaba Revilla en La Sexta ya hablaba de presuntamente, pero hasta el otro día Revilla cuando hablaba de él y muchos medios de comunicación y muchos periodistas y muchas personas no utilizan el término presuntamente y ya lo están prácticamente juzgando y sentenciando antes de que hubiese llegado un juicio, que no ha llegado, no sabemos si podría llegar en algún momento, pero está claro. O sea, lo importante es eso, el rey está harto de que se metan contra él, de que no se haga legalmente y de alguna manera tiene que poner pie en pared y frenar lo que está pasando. Y si después de Revilla toca Corina, y si después toca Bárbara Rey, y si después toca quien toque, lo hará. Otra cosa es las armas que puedan tener esas personas para evitar que el rey las demande. Por ejemplo, Bárbara Rey, no sabemos todos los entresijos que pueda haber detrás todavía por salir a la luz, aunque yo creo que el ansia de dinero está haciendo que si no han salido todos, hayan salido prácticamente todos, o bien a través de la propia Bárbara Rey, o bien a través de su hijo, en un cuento chino que yo no me creo, eso de que el niño, sin que yo lo sepa, está toda la familia sacando mucho dinero de ese tema, y lógicamente el rey, por su propia dignidad, tiene que tratar de rebatirlo. ¿Cómo se puede interpretar si su majestad ha ido de escándalo en escándalo? Preguntas. Bueno, pues es muy lógico. Si va de escándalo en escándalo, al final el agua te salpica. Y, lógicamente, todo esto se aprovecha no solamente para difamar al rey, sino también para sacar provecho del rey, como está ocurriendo con Bárbara Rey. Y, además, si esto afectará en sentido negativo a la ya deteriorada imagen de Mérito, que también preguntas, bueno, yo creo que deteriorar más su imagen es muy complicado, ¿no? La verdad es que yo tengo que reconocer aquí el papel primordial del rey por el que debe de pasar a la historia, que fue la transición, y fue el hecho de que trajese a España una monarquía parlamentaria democrática que nos librase el rey y los que le rodeaban en aquel entonces. O sea, hablemos de Carrillo, hablemos ¿Te has pasado ya 7 pueblos, don Julián Gómez? Bueno, pues entonces Deja que Yo no hable sé qué pasa con ese doña sitio. Rosa Porras. Adelante, doña Rosa. Verás, a mí me habéis dejado, ya lo habéis dicho todo, poco me queda, pero encima con la exposición tuya te puedes imaginar. Yo respecto de esta denuncia tengo sentimientos encontrados. Primero porque hace mucho daño a la Casa Real, eso a la Casa Real, eso en todo caso, que se ha quedado al margen
con muy buen criterio se tiene que quedar al margen y no ha querido significarse. Y por otro lado, me parece que el rey está siendo atropellado y que hay unas líneas rojas que no hay que sobrepasar. Ha sido calumniado, vilipendiado, le han faltado el respeto, etcétera, etcétera. Y no por ser rey emérito tenga que estar permanentemente soportando injurias y calumnias. A mí no me interesa para nada los temas de las faldas del rey. Me parece que eso entra en una situación que a mí no me atañe y no debiera atañarnos a todos. Lo importante que ha sido un gran rey, que es el rey que al morir Franco cayó en sus manos todos los poderes. Al decir todos los poderes me refiero a todos los poderes del Estado e instituciones. Renunció a ello y lo dejó en manos de la soberanía del pueblo. Trajo la democracia, que no es una tontería, y además consiguió unificar a todos los sentimientos de todos los españoles, que desde hacía muchos años había dos Españas que estaban encontradas. Por cierto, que ahora hay una labor de Zappa contra la corona que influye mucho y una labor de Zappa para que otra vez la sociedad esté enconada. Creo que ha sido una labor magnífica. Y claro, también la reina denunció un día cuando hicieron un anuncio con la cara de doña Sofía y dijo hasta aquí y denunció. Y tuvo el respaldo de la Casa Real. Bueno, ahora es que, claro, el rey salen muchas faldas, muchas noticias de faldas, pero que no es las faldas los que nos deben importar. Muchas noticias de faldas había con Alfonso Guerra y no pasaba nada. Y otros. Y además, y otros. Rosa, díselo al micrófono, por favor. Se lo voy a decir al micrófono. Guerra. Con Alfonso Guerra había muchas noticias de faldas. Bueno, no voy a decir una de sus novias quién era ni dónde vivía, la que yo conocía, de eso me lo callo. ¿Y qué decían los periódicos? Que nada tienen que ver el tema personal y las novias que pueda tener con su trayectoria política. Y al rey es que se lo están comiendo. Y me parece que ha hecho bien. Y de Revilla tengo que marcar, me he pasado de Sí. Revilla. No, adelante. Estamos hablando de otra cosa. De Revilla tengo que decir dos cosas que ha tenido una cierta chulería, valga la palabra que es fea, pero no me sale otra. Una que ha dicho, no se lo esperaba del jefe del Estado que la demandara, siendo amigo. Pero el jefe del Estado no se esperaba que hablara tan mal de él, el que creía que era un amigo. Y dice que solo le pedirá perdón cuando el rey venga a España, pida el perdón, no sé ni a quién ni por qué, y todo el dinero que tiene fuera lo traiga y lo entregue para compensar a los de la Dana. Ya es fuerte y hay que tener cara dura. Don Eloy Pareja, adelante. Gracias, Julián. Bueno, yo voy a ser comedido porque si no seguramente también el emérito me denunciará. Decía el grupo vallecano Escape, no me toques los Borbones. Yo los voy a tocar un poquito, pero con cuidado, efectivamente. Tengo igual de respeto, es decir, poco, tanto por el denunciante como por el denunciado. Los dos no gozan de mi cariño en absoluto. ¿Por qué este señor, y no le voy a llamar emérito porque no lo merece, ha demandado a Revilla? Lo ha demandado aconsejado por el Asir, extraficante de armas, y porque próximamente va a publicar un libro de memorias. Me refiero al señor emérito. Yo soy un convencido del artículo 14 de la Constitución española que dice que todos somos iguales. Y es verdad que todos somos iguales, es una alegre utopía nunca conseguible, porque no somos iguales todos, eso es una falsedad por definición. Pero creo y lucho por la igualdad mucho más y no considero que la igualdad sea tomar cañas a la calle Ferrocarril, como dice la señora Ayuso. Igualdad es otra cosa. Entonces, en una sociedad igualitaria no puede haber monarquía, señores. La monarquía es algo anacrónico
y algo que no tiene ningún sentido, y solamente lo tiene porque el pueblo castellano, y digo castellano y no español, porque afortunadamente hay catalanes y vascos, es un pueblo vasallo y servil y lacayo. Me acuerdo del 9 de noviembre de 1978, cuando el señor Juan Carlos I y la señora Sofía vinieron a Puerto Llano, y sentía vergüenza ajena, yo con apenas 14 añitos, porque los puertollanenses, que eran republicanos, decían en la plaza del ayuntamiento: os queremos una jartá, expresión totalmente manchega. Bueno, me parece sencillamente un chiste muy malo que un señor que ha hecho tantas barrabasadas demande a otro señor para defender su honor. Sencillamente un chiste muy malo. No es mi momento de hablar, pero eres muy poco respetuoso. Yo creo que de momento dejamos, por favor, que en esta primera Entonces, parte ya sé que estoy no hay muy poco intervenciones acompañado porque el resto de la contrarias. mesa es muy servil de los Porque Borbones, debe respeto pero yo no siempre. voy a servir a ningún Borbón. ¿Qué tiene que Y ver voy a eso decir con el lo que respeto? pienso de los Borbones y lo que pienso de una monarquía que no debería existir en el siglo XXI, porque eso, la monarquía, era cuando había Dios y la gracia de Dios llegaba a un rey que era superior a todos los demás del pueblo. No, señores, el pueblo es igual que el rey. Lo que digas tú. Lo que digo yo. Hasta aquí, querido Eloy. Voy, antes de dar paso a doña Carmen Quintanilla, a leer dos WhatsApps que acaban de llegar. Dice: si el rey tenía mala imagen, imaginaros ahora con esta denuncia, dice uno. Y otro dice: es una pena que con lo que hizo en la transición lo haya tirado todo por tierra con la presunta corrupción que él tiene. Doña Carmen Quintanilla. Bueno, yo creo que mis compañeros han hecho un análisis certero de la situación que estamos viviendo y efectivamente yo en un primer momento quiero contestar a Eloy. Es decir, yo creo que tenemos que tener muy claro qué forma de Estado queremos. Claro. Monarquía parlamentaria o república. Y en el año... Sí, pero la elegiste. Después, por favor, después. Perdonar. Por favor, Perdonar, después. que quiero ser respetuosa con todos, porque yo he sido respetuosa con todos. ¿Y por qué digo esto? Porque indiscutiblemente, cuando se votó la Constitución de 1978, con el 95% de todos los españoles diciendo sí a la Constitución, ya votábamos la forma de gobierno o el Estado que queríamos, o república o monarquía parlamentaria. Pero no solamente fue en ese momento de la Constitución española, sino también en la Ley de Reforma Política de 1976, cuando se presentó a las Cortes y mayoritariamente los procuradores a Cortes que estaban en contra se hicieron harakiri para traer la democracia en España. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer análisis de la historia de España para no caer en el populismo, para no caer en el insulto, para no caer en declaraciones oprobiosas y que faltan a la dignidad de personas. Y en estos momentos se está debatiendo si el señor Revilla o si el rey, Su Majestad el Rey emérito, don Juan Carlos I de España, tenía derecho a denunciar por su honor al señor Revilla. Yo creo que en esta vida hay que saber en cada momento estar y tener una línea de actuación. El señor Revilla se pasaba el día de televisión en televisión poniendo por las nubes a Su Majestad el Rey Juan Carlos I, porque lo ha hecho y lo ha hecho desde ese populismo que le ha servido para ser presidente del Gobierno de Cantabria en varias ocasiones. Pero eso no le puede servir para después decir todo lo que ha querido decir contra el honor de Su Majestad el Rey. Lo queramos o no, cuando la historia juzgue a Juan Carlos I, lo juzgará como el gran hacedor de la transición democrática que tuvo España, de una dictadura a una democracia, poniendo las bases más sólidas y siendo un referente en el mundo. Porque no podemos olvidar que la transición española fue un referente en el mundo, porque efectivamente pasamos de la ley a la ley.
de la ley a la ley. Es verdad que se ha cometido errores en los últimos años de su reinado, claro que sí, lo tenemos que reconocer, pero en una balanza esos errores que ha cometido son mucho menor que los aciertos que tuvo a lo largo de la transición española y de su reinado, porque abrió las puertas del mundo a un país como España y fue nuestro mejor embajador. Eso en primer lugar. En segundo terminando, lugar, Carmen. Termino. Y en segundo lugar, lo que es muy importante es que el señor Revilla deje de creerse juez y parte. Y el señor Revilla deje de juzgar a todo el mundo y que vaya de televisión en televisión. Porque, claro, llega un momento en que efectivamente nos está menoscabando el honor de una persona como Su Majestad el Rey Juan Carlos I, y eso es lo que no se puede consentir. Por lo tanto, me parece muy bien que lo haga porque efectivamente está en su pleno derecho de denunciar a aquellos que están atentando contra su honor y su dignidad, porque también están atentando contra toda la monarquía española. Vamos tanto, con Manuel creo que está Alarcos. en su perfecto Doña derecho. Carmen. De aquí voy a la cárcel. De aquí creo que voy a la cárcel. No creo. Sí, sí. Adelante. Creo que de aquí voy Manuel. a la cárcel. Muy bien. La Luego no te vida, quejes. la vida y la honra podéis quitarme, mas no el honor, porque el honor es patrimonio del alma Y el alma, y el alma es de Dios. Solo Don es de Juan Tenorio, Qué don bien, me José alegro Zorrilla. mucho que te lo hayas Ahora leído. vamos a ver los honores. Era ateo. Vale. Honor y mérito. Primero, méritos del emérito. Jurar los principios generales del franquismo. 1. Segundo mérito del emérito. Hacer que la Constitución de 78 quede brindada a la monarquía heredada del franquismo, privándonos de poder votar monarquía o república. Pero lo hizo el blindarlo. Luego, después. Tercero, Rosa. dicen que paró el golpe de Estado, pero cada día y por sus hechos somos más los españoles que dudamos de ese hecho. Yo como republicano creo que le deberían de hacer un monumento como republicano de honor. Pues de seguir así hará que cada día seamos más los españoles que añoremos la república. Lo que tú digas. Cada día pone más piedras en la rueda para que su nieta Leonor no llegue a ser reina. Revilla, honradez, honor, modestia y servicio público. Uno de los políticos más honrados de España. Ahora voy con Corina. Corina, Larsen. a la que también ha denunciado. Corina le ha dicho que le da parte del dinero que le regaló si eso va a una cuenta en el Banco de España. Y dicen que ha dicho que no le interesa que ese dinero venga a una cuenta del Banco de España. El emérito ahora va contra su testaferro, un tal Dante Canónica, vaya nombrecito que tiene el señor. Y ahora lo demanda a su testaferro, a Godoy Testaferro, que ese sí que puede ser para él una aldama. Ese sí que puede ser para él una dama. Resumiendo, que es gerundio, que la corrupción española, esta que tenemos, La de quedó Sánchez. intacta. La de Sánchez. Constitución española de 78. Creí que era corrupción. Es que La de 78. estoy intoxicada, creí que era corrupción. A Pido ver, perdón. adelante, no enseñe la Esta, Constitución, si ya esta, la esta. conocemos. ponla también. bien, que está al revés. La que tenemos, esta Así es. Constitución dejó a los poderosos con todo el poder intacto y a los débiles nos dejó tocados. No quedó artículos que fueran inviolables, nada más que todos aquellos Ve terminando. que son de la corona y de los poderosos. Los pobres hemos tenido que ir arañando con huelgas y con sufrimiento los derechos que vamos consiguiendo y que quedan poco conseguir. Manuel Tabas. Mira, Pollito, hay otro verso de Don Juan que dice
¿Qué grita ese pollito? Pero mal rayo me parta si no acabando mi intervención no paga caro su grito. Ya estoy esperando que la Guardia Civil entre aquí un momento. Vamos a ver, mira, pollito, el problema de Revilla, antiguo falangista reconvertido en regionalista, falangista. te aconsejo tanto el libro de Fernando Vizcaíno Casa como la película de Gil, de camisa vieja, chaqueta nueva, y ya de paso también puedes ver Y al tercer año resucitó, Pues no que será muy ilustrativo para ti. No había Mira, chaqueteros y gente que se ha cambiado de chaqueta. Miguel Ángel Revilla lleva tiempo desbarrando por los platós de televisión. Mientras él se presenta como político honrado, como tú dices, llama corrupto al rey que no tiene ninguna condena. Repito, pollito, el rey no tiene ninguna condena. Yo no he dicho que te me he limitado a leer lo que es. Tranquilo. Yo no he dicho ninguna mentira, ni una sola. No te pongas... Sí, has dicho. ¿Cuál? A ver, que es que no puedo Por terminar mi ejemplo, intervención. has puesto A ver, en que se cuestión... enfada, has que luego puesto se en enfada cuestión conmigo el enfado y señor estamos la en Semana Tabas. legitimidad en el A ver. cuando el golpe de Estado y cuando paró el golpe de Estado. Carmen, un poquito. Mucho lo que dudamos. Bueno, A ver, serás tú. por favor, Pero a ver si puedo hablar. por favor, que luego... Vamos A que ver, repito, no tiene don ni- Manuel, ahora hablo yo. Que por favor dejéis y respetéis al que está hablando, porque luego don Manuel Tabas se enfada conmigo. Naturalmente. Y con Adelante, razón, don Manuel. a Sí, postilla. según usted, con razón. Muy bien, don Manuel Tabas, adelante. Repito, no tiene ninguna condena. Unos porque han prescrito, otros porque se han archivado, otros porque eran durante cuando era... Dicho que tiene Pero- condena, yo no he dicho nada de eso. Pero que yo estoy interviniendo, que no te estoy hablando a ti, déjame que termine y respeta por lo menos a los compañeros. Vale. Otros porque era durante el periodo de que era rey y otro porque ha regularizado su fiscalidad, como han hecho otros muchos deportistas, cantantes, lo que sea, que de hecho esa fiscalidad se ha hecho tanto con el PSOE como con el PP, y más veces con el PSOE que con el PP. Pues bien, ese señor honrado que va por los platós tiene a su jefe de carreteras imputado por cobrar 2,9 millones de euros en mordidas, dándolas a empresarios a los que adjudicaba contratos. Está también su tesorero y está y la UDE, que es la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos de la Policía, ha hallado nexo común con el partido de Revilla. Incluso su hija también estuvo trabajando en una de las empresas implicadas, porque es que aquí da lo mismo que seas hija, que seas sobrina, que seas amante, o que seas mujer, o que seas novia, el caso es que te colocan en cualquier sitio. Don Ese Julián es Gómez. el problema que tenemos en España, Pollito, y no el rey. Le pensaba contestar a Pollito porque me ha llamado mucho la atención el panegírico que ha hecho a favor de Revilla como hombre honrado, no sé qué, con lo que acaba de decir Manuel Tabas. No, y y hay que sobre decir todo que el sus hijas análisis también de la historia estaban... política. Por favor, Y la historia política. tú lo has mezclado. Porque estaban en una empresa de fotocopias en la que lavaban el dinero, después el dinero, todo eso ha hecho que imputen a su director de carreteras. Y claro, lógicamente, él tiene una responsabilidad invigilando como presidente. Pero al margen de eso, yo voy a entrar al tema que tenemos en cuestión. En primer lugar, tengo que decir que el colmo de la polarización es que ya dividamos esta mesa entre derechas, izquierdas y republicanos o monárquicos. Claro, pues, A Pollito le han tenido que crujir los Siempre. entresijos cuando Eloy acaba de decir que todos los demás de la mesa sois... Bueno, soy, no sé qué, serviles a la monarquía. Pollito no. Eloy y yo Pollito somos es republicano. republicanos. Yo no me atrevo a llamar aquí a la gente, ni tú eres republicano, ni tú no eres republicano. Yo vengo aquí a hablar de los temas que usted, don Julián Camacho, nos propone en su tertulia, y creo que no es propio de un buen tertuliano el encasillar a la gente o el llamar a uno una cosa o a otro. Esto es como otra vez que también una compañera de tertulia dijo, es que ni Rosa ni Julián sois partidarios de los pactos, porque le venía bien decirlo. No me gustan esas actitudes. Pero, volviendo al rey, tengo que decir que la Casa Real, puesto que Rosa ha mencionado antes a la Casa Real, se enteró por la prensa de la denuncia del rey. Llamaron por teléfono al rey y el rey no atendió esa llamada telefónica. Hay quien dice que esta denuncia también y esa falta de atención a la llamada telefónica es un toque de atención al rey Felipe,
porque el rey lo que quiere realmente no es lo que ha dicho tampoco Eloy. Lo que quiere el rey es volver a Madrid, volver a España y abandonar ese exilio obligatorio. No quiere el rey eso porque posiblemente, según tú mismo, tiene mucho más. Entonces, el rey ha mandado una carta a la Casa Real en la que le contesta al rey de España, el rey emérito ha mandado la carta, y le ha dicho que desde su abdicación no tiene representación institucional y no está sometido, por tanto, a ninguna otra cosa en relación a consultarles a ellos, por ejemplo, lo que puede o no puede hacer. También le ha recordado que no percibe asignación y, ojo, que es inocente porque no hay ninguna sentencia en firme que lo haya condenado. Vamos con doña Rosa. No, perdona, Porras. perdona. Esto, según la carta del rey, del emérito, dice que afirmarlo sin cautela o prevención supone una intromisión legítima en el honor, que es un derecho fundamental. Y aquí, bueno, pues se está dando por válido que el rey no sé qué, que el emérito tal, que el emérito cual, cuando realmente tengo que insistir en que no hay ninguna sentencia. Hay muchas cosas que lo indican, pero hemos comenzado este programa, y ya acabo, bueno, pues hablando de que habían sentenciado diga, a Rosa, nuestra compañera, cuando realmente... Déjame que lea un nuevo WhatsApp que dice: Revilla ha dicho lo que el pueblo español piensa y piensa mal y acertarás. Doña Rosa Porras. Bueno, mira, el tema era el que era, la denuncia. Y no me habéis parecido dos populistas, sin ánimo de ofenderos, dos populistas. Tenéis que ser objetivo, os guste o no os guste, seáis republicanos o no lo seáis, ser objetivo. Tú has empezado, Eloy, haciendo un aplauso y una pena a los gazatíes que han muerto. No era el tema y han sido masacrados y estáis siempre con los mismos. Solo cuentan las niñas y los muertos de un lado y no de otro. Eres un populista. Rosa, queda muy bonito, queda muy bonito. Ah, claro. Si queda bonito, vale. Y queda luego, en España tenemos una forma de Estado y una forma de gobierno, guste o no guste. Forma de Estado, monarquía. Forma de gobierno, monarquía parlamentaria en estos momentos con el PSOE, que es el que se ha encargado, el odio que se está levantando a la monarquía, porque es el gobierno el que no ayuda a la monarquía y el que le hace labor de zapa. El golpe de Estado lo paró, os guste o no os guste, porque da la casualidad que acababa de haber un golpe de Estado de los coroneles en Grecia que apoyó Constantino el rey, que es su cuñado, y tuvieron que salir del país. Y no creo que el rey sea tan tonto. Y él lo paró. Rosa, pero esas manifestaciones conspiranoicas, sí, que ellos llaman conspiranoicas, sí, empezando por el pollito, en otros temas, en este caso no son conspiranoicas. No, acaba de hacer... ¿Te das cuenta la diferencia? Sí, la distinta vara de medir. Eloy ha hecho un gesto muy claro, que no me importa, eres libre. Dice que el rey no viene porque lo que le interesa es esto. Y la cantidad de millones y millones y millones que se está llevando el gobierno con chanchullos, con trampas, robando a todos los españoles, eso siempre lo defendéis. ¿Sabes lo que te digo? Que sois dos populistas sin objetividad. Se acabó. Voy a dar paso a Eloy, pero antes leo dos WhatsApp que dicen: uno es: Revilla fue y será un bocazas. Y segundo, el rey es un puntos suspensivos. Pues no claro, voy a decir más. Pues claro. Oye, hay quien se ha acostado Señor Eloy Pero Pareja. hay quien se ha acostado con 800 mujeres. Muchas gracias. Gracias. No, que estamos con el rey. Gracias, Julián. Podría decir muchísimas cosas. Sí, lo sabemos. Pero lo que voy a decir, lo primero de sabemos. todo, y para que todo el público lo oiga, estoy encantadísimo de, aquí con mi amigo Manuel, ser los únicos defensores
de la libertad y la igualdad. Pero defiéndela con La objetividad. igualdad y la libertad solo la defienden los que no la tienen, porque los poderosos la tienen porque se la da Dios. Pero tú has estudiado. Y luego pero hablaremos tú de has Dios. estudiado Soy la un Constitución. ilustrado, soy formado, tengo 3 títulos universitarios Y yo. y no soy populista. Y No yo. soy Eres populista un de ninguna populista. manera, señora Porras. Populista, pero no además soy barato. populista. Populista no barato. soy A ver, populista. tranquilidad, por No, favor. Sí. no y Sí. no. Sí. No y no. Sí. La transición Sí. es un engaño. Lo que tú Transición digas. en el método científico es cuando pasas de A a B. Y hay una transición en la cual pasan cosas, incluso a veces sangrientas. La transición española se hizo con los mismos jueces franquistas, con los mismos políticos franquistas. Y te Se quedas tan eligió ancho. a un Hombre, jefe del Estado franquista. Sí, era la época todo de Franco, franquista. todos Eso los no es una jueces. transición, señora Porras. Eso no es una transición. Eloy, eres- Y la noche del 23 de febrero de 1981, que yo estaba estudiando COU Estabas y allí, tenía miedo estabas allí. porque de nuevo los fascistas iban a venir a España, el señor del que estamos hablando, con su amigo Armada, lo organizó todo. Pero tú mientes lo organizó descaradamente. todo y lo sabemos. Bueno, Estoy en la tele. no nos Mientes desviemos del tema descaradamente. porque creo que ese momento de la transición algún día lo podemos tocar en esta tertulia, pero nos estamos desviando. Ahora le toca hablar a Pollito según este orden. Bueno, vamos a ver. Aquí se me ha, También, doña Carmen, como después. se me ha aludido a mí personalmente, yo puedo ser muchas cosas, Sí. Y pero yo. populista es imposible que sea populista. Ya. Es imposible porque hay una cuestión. Yo soy una persona totalmente desilustrada, como bien sabéis. Mira, eso lo utilizas Como sois- mucho y eres bien listo. Por Dios, no por lo Dios, utilices. estoy en el uso de la palabra, Ya por lo favor. sé, pero te estoy en el alabando. uso de la que palabra. No eres poco Estoy ilustrado. en el uso de la palabra. Venga, Pollito, sigue. Soy una persona totalmente desilustrada. Para lo que quieres. Por eso me ajusto a los hechos. Y nosotros no. Los hechos. Nosotros Los no. hechos fueron que juró los principios fundamentales del Pues claro, movimiento. ahí está su Punto mérito, primero. y se lo dejó al pueblo. Hubo algunos milagros. Tú fíjate, Revilla también. fíjate si hubo milagros, que nombró a Suárez, secretario general del movimiento. El jefe del partido de Franco lo nombró, consiguió Suárez que se metieran los procuradores en una sala y esos procuradores fascistas salieron demócratas. Fíjate si fue un milagro. Oye, a mí me habéis dicho Fíjate fascista. si fue un milagro. A mí me habéis dicho Milagro. fascista Eso mil fue un veces. milagro. Eso fue un milagro. O sea, sanchista Que Suárez consiguiera desmantelar el partido de Franco fue un milagro y un mérito de Suárez. Un Se mérito te del hacen los rey. dedos Yo lo huéspedes, reconozco. señor Ahora Tabas. Ahora bien, A ver, se ha dicho antes- termina, Pollito. No he terminado. Se ha dicho antes que las fadas del rey no son importantes. Hombre, si para que el rey esté íntimamente con Barbarrey o con Corina hay que llevar 25.000 guardias civiles y un Anda, helicóptero, Pollito, no hagas demagogia. eso lo estamos pagando los españoles. Doña Sí, Carmen sí. Quintanilla. Y los chanchullos, españoles. y los Y chanchullos luego de otra este cosa. gobierno, A ver, y los Pollito. chanchullos de Begoña mira cómo Gómez somos y los de este españoles, gobierno. que cuando vino aquí el nefasto Pollito, populismo, Alfonso VII, populismo. el primer Deja que Borbón, termine, por favor. Alfonso VII, Alfonso no, Fernando VII. perdón, Fernando VII, el pueblo desgastó los caballos y decían viva las cadenas. Si es que los españoles hay que darnos así. Carmen Quintanilla, algunos más por Los favor. españoles hay que darnos, pero bien. Pollito, ya ha terminado tu turno. Carmen Quintanilla. Bueno, yo no hago diferencia entre españoles y castellanos. Yo sí. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque tú hablas en nombre de la libertad creyendo que la libertad la tienes tú. Y la libertad la tenemos aquellas personas que creemos en los derechos humanos, que creemos en la libertad y que creemos en la paz. Entonces, no hagas demagogia creyendo soy que tú levantas la bandera de la libertad. No soy demagogo. La bandera de la libertad, todos aquellos que en aquel momento de la transición española entendimos que estábamos haciendo aquello que era bueno para España, de la ley a la ley,
de la ley a la ley. Los fascistas, como dice el señor Manuel Alarcos, no se reconvirtieron. Los fascistas siguieron siendo fascistas. Perdona, Eloy, te estoy hablando. En el Tribunal Supremo todavía. No es verdad, no es verdad. Sí, es verdad. No es verdad. Sí, es verdad. No es verdad. Estás faltando a la verdad. ¿Sabes por qué está faltando a la verdad? Porque han pasado 50 años de aquel hecho, de 1976, Ley de Reforma Política. Y 50 años después no siguen siendo los mismos magistrados ni los mismos jueces. Los hijos y los pero nietos. claro, pero porque en este... Perdonad. A ver, dejar que termine Carmen, por favor. En este debate nos creemos en posesión de la verdad. Y la posesión de la verdad también la tiene la historia. Y la historia es que fuimos capaces de ir de la ley a la ley y que fuimos capaces, en beneficio de la democracia española, en beneficio de la libertad, en beneficio de conseguir lo que se ha conseguido a través de la gran Carta Magna que nos ha dado los mejores años de bienestar, de libertad y de convivencia de todos los españoles, que hoy se quiere romper. ¿Y por qué se quiere romper? Se quiere romper porque indiscutiblemente tenemos que cuestionar todo aquello que ha hecho el rey emérito en negativo. No se pone en ningún momento lo que hizo en positivo. Carmen. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando dices, es que quiere dinero, Su Majestad el Rey no necesita dinero. Porque si hubiera necesitado dinero en la demanda que ha puesto contra el señor Revilla, indiscutiblemente no diría que los 50 millones que le pide o los 500.000 euros, que no lo sé, que ni me importa, irían a Cáritas. No tal. Y por otra parte, es muy importante que tengamos claro que hay algo primordial. Y hoy lo importante es que tenemos a Su Majestad el Rey Felipe VI, que es el mejor rey que tiene España en estos momentos, que es un gran jefe de Estado y que no podemos cuestionar absolutamente todo porque va en detrimento de la libertad que tú hablas. Porque Manuel no podemos Tabas. cuestionarlo. Todo se puede cuestionar. Bueno. Nada es para siempre. Manuel Tabas. Ni siquiera la Constitución española, Solo lo que que ya tú dices. algunos muy listos y muy Eloy, por inteligentes... favor, hacerme caso. Manuel Tabas. Vamos a ver, tenemos que repetir porque por lo visto no se entiende o no se quiere entender. Lástima que aquí no tengamos VAR, pero supongo que tendremos moviola, ¿no? El rey actualmente no tiene ninguna condena. Que haya sido una persona que le haya gustado meter el cucharón en potaje ajeno, eso podrá ser inmoral o poco ético, pero no es delito, porque si fuese delito, el señor Pollito, que se ha metido más de 800 potajes entre pecho y espalda, tendría cadena perpetua. Así que pongamos las cosas bien claras. El rey no tiene ninguna condena. No tiene ninguna condena porque ha estado protegido por muchos políticos, entre otros, Por por lo que sea, un antiguo líder socialista A ver, llamado Julián Felipe Gómez. González, que Bueno, hoy es uno de los bueno, ideólogos Eloy, del fascismo. Eloy, Julián es mi Gómez. turno, ¿no? Creo. Que nos tenemos que ir. Una cosa, vamos. Qué fuerte, Eloy. Yo es que Digas tengo que eso. decirle a Eloy, Que digas eso contra que le ha Felipe faltado González. por decir. Carmen, por Un favor. hombre que Entre también otras cosas, trabajó de por su España currículum. durante 14 años. No es verdad. A ver, escuchamos a Julián Gómez y os hago una Un pregunta que supuesto nos vamos. republicano. Menuda vergüenza de A republicano. Eloy le ha faltado, entre otras cosas, de su currículum, en el que quiero anteponer ante todo la gran valía de su mujer, de Teresa, y de las grandes cosas que está haciendo en el mundo de la cultura, pero a Eloy le ha faltado decir que da clases en la universidad, hablarnos incluso de las notas tan buenas que tuvo, incluso de que su familia, él venía de un pueblecito y con becas acabó 3 carreras, has dicho. Pues eso. Yo no puedo decir... Puedo decir, pero yo solamente voy a decir que tuve una Derby Coyote, después me compré una Montesa Comando que era de 125 centímetros cúbicos y la rectifiqué a 250. Terminamos con una pregunta que os hago y que me contestéis. Si hubieran En gobernado este otros, no podría haber aparente estudiado. conflicto de intereses de entre Su Majestad Estudiaste, y como el tanta presidente gente Carmen de tu Quintanilla, generación la llamo con al las orden. universidades Gracias a un laborales. partido de Doña izquierda. Carmen Con las Si hubiera habido otro universidades partido, laborales. no hubiera estudiado. Don Eloy Universidades Pareja, por favor, laborales, como que estoy tantos hablando y yo, tantos si me permitís. Diputados que Doña formaron Carmen. parte de aquellas cortes constituyentes. ¿Me permite usted, doña Carmen? Pero bueno, la historia. Doña se Carmen, ¿me escribirá permite con usted? La verdad. Sí, Me sí, permite, perdone, muchas perdone, gracias, muy señor amable. Camacho. Digo que para terminar este conflicto de intereses que hay entre Su Majestad y el señor Revilla, os hago una pregunta para que me contestéis quién lleva razón, el rey o Revilla.
De momento Don Manuel el rey, Tabas. porque el rey no es corrupto. Rosa Porras. El rey porque no tiene por qué aguantar la indecencia de los que no le Carmen respetan. Quintanilla. Yo también, Su Majestad el Rey, y te voy a decir una cosa. Uno de los días más tristes de mi vida, en la vida política, fue el día que vi salir de España a Su Majestad el Rey Don Juan Manuel Carlos. Alarcos. Es que estoy ¡Viva la contigo. República! ¿Pero No me ha qué? contestado usted. Y eso fue ayer, ¿Revilla o el rey? Es que no le veo la gracia. Don Manuel, que le estoy hablando. No le veo ¡Viva la República! Sí, pero contésteme más claramente. ¿Revilla o el rey? Pero si es que yo... No me estás contestando. Eloy Pareja. Yo me abstengo y espero todavía el día más alegre de mi vida, que será cuando haya república y no monarquía. Julián Gómez. Yo creo que la razón la lleva el rey porque no es propia la denuncia, pero ojo, el rey porque le preocupa lo que la historia dirá de él. Algo que le preocupa también a alguien que hoy creo que se puede nombrar y lo vamos a nombrar aquí como Pedro Sánchez. También le preocupa lo que es la historia. Bueno, pues se lo hasta dijo aquí. a Massin Huerta. Eso no te lo van a consentir porque es el mejor presidente de la historia. Y Hasta es aquí. el más corrupto. Señores y señoras, gracias por su atención. Vamos a hacer un pequeño descanso y para ello nos vamos a ir a tomar unos aperitivos que nos manda Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Hoy nos manda todo lo que puede dar de sí una matanza. Ahí tienen ustedes productos de la matanza de Casa Pepe y todo ello será maridado con un vino Gaula 0.2 tinto. Maravilloso todo y ya saben que estamos en Casa Pepe todas las semanas. Gracias y hasta luego.